Buenos días, Orlando y jóvenes estudiantes. Buenos días, doctor. ¿Cómo Buenos está? días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Ustedes están oyendo? Sí, doctor, claro que sí se escucha. ¿Están oyendo? Sí, doctor. Sí, señor. El sonido no tiene problema, ¿verdad? Entonces, me oyen nítidamente. Bueno, vamos a ver cuántos, hay 45 estudiantes. Si quieren, esperamos unos minuticos. ¿Se alcanzaron a avisarles a todos, Orlando? Sí, señor, claro que sí. Igual hay otras personas que están viendo desde la plataforma de YouTube, porque pues como acá no alcanza a ingresar todos, se está transmitiendo directamente en YouTube ahora mismo. Entonces hay varios que están viendo también desde YouTube. Entonces, ¿les parece si comenzamos ya o esperamos 2 minutos? Por favor, esperemos 2 minutos, doctor. Esperemos unos minuticos hasta las 8 menos 20, ¿no? Sí, por favor, gracias. Bueno, de cualquier manera ya les estoy compartiendo la pantalla. Me dicen que el sonido está bien. Ojalá que cierren todos sus micrófonos. Y comenzamos a las 8 menos 20 en punto. ¿Ustedes me ven allá? Sí, doctor. Bueno, muy bien, entonces comenzamos. Ayer estuvimos hablando sobre algunas infecciones que llegan frecuentemente a la urgencia pediátrica. Hablamos algunas generalidades sobre etiología, diagnóstico y tratamiento, y el enfoque fundamental estaba orientado hacia la elección de la antibiótico-terapia de primera línea, digamos así, la antibiótico-terapia empírica. Ustedes saben que en infecciones, en general en infecciones, las decisiones terapéuticas se basan en la historia clínica y el examen físico. ¿Por qué? Porque los diagnósticos bacteriológicos u otros procedimientos diagnósticos no siempre están a la mano y no siempre los resultados aparecen prontamente. De tal suerte que el médico que ve pacientes infectados debe recordar muy bien cuáles son las características clínicas y cuál es la evolución natural de una enfermedad
para, con base en la epidemiología, con base en la resistencia bacteriana conocida, con base en las características del paciente, tomar las decisiones más apropiadas rápidamente. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y que se deriva fundamentalmente del uso o del abuso de los antibióticos, que es el de la resistencia bacteriana. Aquí hay un premio Nobel de medicina de hace muchos años, el doctor Salvador Luria, era biólogo, que nos recuerda algunas cosas. Y es que también la medicina, o en las ciencias en general, es muy importante hacer las cosas con cierta elegancia, con cierta estética. ¿Por qué? Porque como él bien lo anota, si un problema se resuelve de manera torpe, pues tal vez nunca haya una solución estéticamente atractiva, y eso suele ser así muchas veces. La resistencia bacteriana puede ser, digamos, natural o congénita a la bacteria, o puede ser adquirida. Ejemplos de resistencia natural: muchos estreptococos piógenes son resistentes a trimetooprim sulfa de manera natural. Del mismo modo que los enterococos son, por naturaleza, resistentes a las cefalosporinas en general. Entonces, esos son ejemplos de resistencias naturales. Ahora, las resistencias adquiridas dependen de mutaciones cromosómicas en la bacteria, que no es el mecanismo más frecuente, o de adquisición de genes de resistencia a través de varios mecanismos que ahora vamos a comentarles. Ustedes comprenderán que esa capacidad que tienen las bacterias de adaptarse dentro de un proceso evolutivo, de defenderse, pues explica esa noción de la plasticidad genética de los microorganismos. Es muy importante tener en cuenta que son seres unicelulares vivos, que son cambiantes, que mutan, que adquieren la capacidad genética de defenderse, de oponerse a la terapia antibiótica o antimicrobiana que nosotros instauramos. Es importante, entre paréntesis, recordarles a ustedes que la diferencia entre antibiótico y antimicrobiano depende de que el antibiótico es una sustancia natural que producen los microorganismos para defenderse de otros microorganismos, y los antimicrobianos son aquellas sustancias con capacidad antibiótica que fabricamos en los laboratorios. Yo sé que se utilizan de manera indistinta uno y otro concepto, pero siempre es bueno tener en cuenta la diferencia. Ahora, el uso continuado de antibióticos, tanto en la medicina humana como en medicina veterinaria, ejerce una presión sobre los gérmenes y va seleccionando bacterias resistentes. De ahí la importancia de que los antibióticos se utilicen de manera muy razonable y prudente. ¿Por qué? Porque de todas maneras ellos se necesitan. Pero si nosotros abusamos de ellos y los utilizamos o a dosis subterapéuticas o por el más tiempo del debido, o los utilizamos sin tener en cuenta su espectro para cada uno de los pacientes y cada una de sus circunstancias o infecciones, pues entonces estamos convirtiendo esto en un círculo vicioso en el que a mayor uso de los antibióticos, mayor aparición de resistencia bacteriana, etc. Ayer les mencioné de pasada que la resistencia de una bacteria no implica que ella sea más virulenta, ¿no? O algún germen susceptible a los antibióticos puede producir infecciones gravísimas, del mismo modo que un germen resistente puede producir infecciones que amenazan la vida. Pero independientemente de la virulencia de los gérmenes y de su resistencia, si el sistema inmune de nuestro organismo no está indemne, no está intacto, no está funcionando como debe ser, pues vamos a ser fácilmente presa de infecciones muy agresivas con consecuencias francamente lamentables. ¿Esto qué quiere decir? Que los antibióticos solos no son suficientes para el control de las infecciones, que nosotros tenemos que contar con un sistema inmune que esté funcionando de manera óptima. Un breve repaso
a la pared bacteriana de los gérmenes gram positivos y gram negativos para recordarles cuáles son las estructuras principales. Aquí tienen ustedes, ¿no?, el peptidoglicano, que es como las columnas vertebrales de la pared celular de las bacterias gram positivas. Aquí tienen ustedes estas enzimas que son proteínas fijadoras de la penicilina, muy importantes, PBP. Algunas de ellas, PBP2, por ejemplo, intervienen en la estructuración de estas columnas de peptidoglicano. Tienen el ácido lipoteicoico, fundamentalmente. En relación con gérmenes gram negativos, tienen ustedes las porinas, que son unos orificios por donde ingresan los antibióticos a la bacteria gram negativa y por donde la bacteria se nutre. Tienen los lipopolisacáridos, que son muy importantes, asociados a procesos infecciosos sistémicos, a la sepsis fundamentalmente. Recuerden ustedes el lípido A. Tienen peptidoglicanos en menor cantidad que en las bacterias gram positivas, este espacio periplásmico donde se dan batallas entre las enzimas de las bacterias y algunos antibióticos. Y tienen igualmente la proteína fijadora de penicilinas o PBPs. Ese pues como repaso de las estructuras de la pared bacteriana de estos microorganismos. Ahora vamos a mirar 4 formas a través de las cuales las bacterias adquieren genes de resistencia. Primer término, y lo más común, es el mecanismo que se llama de conjugación, que es una cópula entre bacterias. ¿Qué ocurre ahí? Que la bacteria portadora de los genes de resistencia le transfiere a la bacteria receptora esos factores de resistencia. Estos son genes plasmídicos, no son de origen cromosómico. Esa es la forma más frecuente de adquisición por parte de las bacterias de factores de resistencia. Luego de la conjugación, tenemos nosotros, aquí tienen la conjugación, la unión de 2 bacterias, tienen un mecanismo que se llama de transposición. ¿Esto qué quiere decir? Que hay genes o fragmentos de genes que se llaman saltarines, que son transposones e integrones que tienen la capacidad de ir de una bacteria a otra como si fueran saltando. En este caso, los transposones y los integrones portan también genes de resistencia que se transfieren de una bacteria a otra. Son igualmente genes plasmídicos. En tercer término tenemos un mecanismo que se llama de transducción. Aquí ven ustedes lo que es un bacteriófago. Un bacteriófago es un virus que infecta bacterias. Para el caso de la resistencia bacteriana, estos virus penetran a una bacteria, toman de ella los factores de resistencia y los pasan a otra bacteria, cumpliéndose así el ciclo de la transducción. Y en último término tenemos un mecanismo que se llama de transformación, que consiste en que al morir las bacterias, por ejemplo en un medio de cultivo, le transfieren a sus vecinas, a las que están más cerca, si ellas portan los factores de resistencia. Entonces tenemos en síntesis 4 mecanismos básicos de adquisición de la resistencia bacteriana. En primer lugar, el mecanismo de conjugación, el mecanismo de transposición a través de transposones e integrones, el mecanismo de transducción a través de bacteriófagos y el mecanismo de transformación que se hace de una manera casi natural. Ahora bien, adquirida esa resistencia, adquirida la resistencia bacteriana a través de los 4 mecanismos descritos, ¿cómo la bacteria va a expresar esa resistencia? Entonces tenemos, en primer término, a través de la producción de enzimas. En este caso, ven ustedes aquí una beta-lactamasa. ¿Dónde ocurre ese encuentro de la enzima con el antibiótico? Pues en el espacio periplásmico que les acabo de mostrar. Otro mecanismo de expresión de la resistencia es la modificación de los PBP. PBP es el blanco en el que llega el antibiótico, digamos así, a dispararle a la bacteria o aniquilarla. Pues estructuralmente la bacteria que adquiere estos genes de resistencia puede modificarle el blanco al antibiótico y el antibiótico no lo encuentra. De tal manera que no tiene dónde
a ejercer su acción bactericida. Y en este sentido, pues gana obviamente la bacteria la batalla. El otro mecanismo es el de la modificación estructural de las porinas en los gérmenes gram negativos, y esa modificación consistiría en que el antibiótico no encuentra por dónde entrar a la bacteria. Es decir, la bacteria modificó la puerta de entrada a su citoplasma, de tal suerte que se queda, digamos, tocando la puerta sin poder entrar, en términos coloquiales. Y en último lugar tenemos un mecanismo muy interesante que se llama mecanismo de bombas de expulsión o efflux, por medio del cual la bacteria expulsa al antibiótico cuando penetra su citoplasma a través de mecanismos físico-químicos. Entonces tenemos 4 formas de adquisición general de la resistencia y 4 formas de expresión de esa resistencia. Las enzimas, las beta-lactamasas, fundamentalmente, la modificación de los PBP, la modificación de las porinas y el mecanismo efflux. ¿Cuáles son en pediatría entonces los gérmenes que más problemas representan en este momento en relación con la resistencia bacteriana? Los Staphylococcus aureus meticilino resistentes, que ustedes saben, ayer lo comentamos, pueden provenir de la comunidad o pueden provenir de los hospitales. Los Staphylococcus coagulasa negativo o epidermidis, que en una época lejana se consideraron contaminantes, hoy se sabe que son microorganismos capaces de producir enfermedad, sobre todo a través de un factor de virulencia que ellos poseen, que es la producción de biofilm. Los Staphylococcus coagulasa negativos se ocultan debajo de esa capa, digamos así, de polímeros y de detritus celulares. Ahí no llega suficientemente el antibiótico. Estos gérmenes se asocian a infecciones de prótesis o de derivaciones, para lo frecuente en pediatría de la infección de la derivación ventrículo-peritoneal en niños con hidrocefalia, y por eso es que hay que retirar el cuerpo extraño, hay que retirar la derivación o hay que retirar la prótesis cuando aparecen estas infecciones, dado que estos gérmenes, como les digo, tienen la propensión a producir ese biofilm que los precave de la acción antibiótica. Luego tenemos un germen muy importante en pediatría, que es el neumococo, resistente a la penicilina. Los neumococos resistentes a penicilina tienen una susceptibilidad variable a otros beta-lactámicos, pero son bastante susceptibles a la vancomicina. Luego tenemos los Haemophilus influenza tipo B resistentes a ampicilina, que los vemos hoy menos frecuentemente porque la vacunación contra Haemophilus influenza es universal. Posteriormente tenemos las enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, son gérmenes oportunistas, fundamentalmente hospitalarios, muy importantes en las infecciones nosocomiales. Y en último término tenemos los bacilos gram negativos no fermentadores, ¿vale? De Pseudomonas y Acinetobacter, que son sumamente diagnosticados en unidades de cuidados intensivos, particularmente en infecciones asociadas a la intubación o a la ventilación o al ventilador. Vamos entonces a entrar en materia muy rápidamente, a hablarles específicamente de cada uno de estos microorganismos problemáticos en pediatría y de las patologías que producen. Un pequeño repaso. Aquí tienen ustedes un forúnculo. A partir de aquí un niño puede desarrollar un cuadro diseminado, infección estafilocóxica, por ejemplo, una sepsis o, por ejemplo, desarrollar una neumonía, como en este caso con derrame pleural. Miren ustedes cómo se rechaza el mediastino acá. Eso es lo que significa que hay un derrame pleural. El rechazo mediastinal, el rechazo hacia el lado contralateral del corazón, por la existencia aquí de un líquido, que puede ser un derrame o que puede ser un empiema. Aquí tienen los estafilos, que son coquitos gram positivos arracimados, pues puestos en grupos, y acá tienen un cultivo en agar sangre de lo que es un estafilo áureo. Ahora, ¿cómo se considera en términos de la concentración inhibitoria mínima que el estafilococo es meticilino resistente o resistente a oxacilina?
cuando tiene una concentración inhibitoria mayor de 4 microgramos por mililitro. Entre nosotros, en infecciones adquiridas en la comunidad, hay un porcentaje que ya debe exceder del 5 al 10% de estos estafilococos meticilinos resistentes. En nuestro hospital, hace algunos años, el 50% de los que habíamos aislado en infecciones nosocomiales eran meticilinos resistentes. Entonces, miren ustedes que el problema es real y existe entre nosotros. Ahora, en relación con los estafilococos meticilinos resistentes que producen infección adquirida en la comunidad, fíjense ustedes que el 90% de los casos se expresa a través de infección de tejidos blandos. Ayer les mostré unas imágenes de infección de tejidos blandos por estafilococos meticilinos resistentes de la comunidad, portadores de la toxina Pantón Balantain leucocidin, que tiene unas características necrotico-hemorrágicas muy llamativas. Y en ese sentido les recuerdo que cuando vean pacientes con infección de tejidos blandos que tengan lesiones hemorrágicas o robóticas, o necróticas, perdón, es muy importante sospechar la posibilidad de estafilococo meticilino resistente de la comunidad, especialmente cuando estos pacientes tienen antecedentes de infección recurrente de los tejidos blandos. Ahora, expresan estos estafilococos la resistencia a los antibióticos a través de modificación del PBP 2A, que les dije yo que intervenía en la estructuración de la pared celular de la bacteria. ¿Qué patologías producen estos estafilococos? Infecciones de tejidos blandos, fasciitis necrotizantes, osteomielitis y artritis, neumonías, sepsis y síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que adicionalmente se había dicho que era producido casi exclusivamente por meningococos, pero no es así. Los estafilococos meticilinos resistentes también pueden asociarse a este síndrome de insuficiencia suprarrenal aguda. Entonces, en relación con terapia antibiótica, algo dijimos ayer. En infecciones adquiridas en la comunidad, donde hay más del 15% de resistencia, que es el caso nuestro, el uso de clindamicina o trimetoprim sulfa asociado a rifampicina pueden ser una alternativa eficiente si ese paciente no tiene un cuadro clínico severo de sepsis que ponga en como alternativas, o en el caso de la infección nosocomial, nosotros disponemos fundamentalmente de vancomicina. En estafilococos, afortunadamente entre nosotros los hay muy pocos, que tengan susceptibilidad disminuida a vancomicina, tienen la opción del linezolid o de teicoplanin. Pasamos a estafilococos coagulasa negativo o estafilococos epidermidis. Entre nosotros, hace algunos años en nuestro hospital, casi la mitad, casi el 50% de estos estafilococos coagulasa negativos son resistentes a oxacilina y se asocian a la sepsis tardía del recién nacido, que está hospitalizado en unidades de cuidados intensivos, y a la infección, obviamente, nosocomial. Aquí, igualmente, el mecanismo de resistencia es la modificación de PBP. Y aquí tienen ustedes el factor de virulencia que los acompaña a ellos y que los caracteriza, la producción de este biofilm. Infecta prótesis y catéteres. Entonces, si un niño tiene un catéter de derivación ventrículo-peritoneal y desarrolla, por ejemplo, infección del catéter bien del cabo proximal, para el caso de la infección del sistema nervioso o meningitis, o bien que desarrolle una peritonitis por infección del cabo distal, ¿qué hay que hacer? Pues retirar el catéter, es lo fundamental. No es conveniente dejar ese catéter ahí y dar antibiótica, porque el antibiótico no va a llegar al lugar donde está la bacteria en la luz del catéter. Estos gérmenes se deben tratar con la remoción del material extraño y con vancomicina. Acá tienen ustedes un cultivo de estafilococo coagulasa negativa. El neumococo o Streptococcus pneumoniae. Aquí hay que hacer una diferenciación y hay que hacer unos recuerdos. Ayer les mostré estas imágenes. Aquí tienen ustedes diplococos gram positivos. Aquí los tienen en microscopía electrónica.
Aquí tienen una típica neumonía apical derecha o neumonía lobar. Y con esto les recuerdo lo que ayer les dije. Las neumonías no son infiltraditos parailiares bilaterales. Las neumonías son condensaciones periféricas que son muy notorias radiológicamente y que pueden producir hallazgos a la auscultación, como por ejemplo la hipoventilación o el soplo tubario o anforismo. Y acá tienen nuevamente una imagen de un cerebro con las meninges purulentas, que este microorganismo se asocia obviamente a meningitis bacteriana aguda, se asocia a neumonía y se asocia a cuadros sepsis y a otras localizaciones. Muy bien. Entonces, ¿cómo se define la resistencia del neumococo a la penicilina? Los gérmenes susceptibles tienen menos de 0.06 microgramos por mililitro de concentración inhibitoria mínima. Los que tienen susceptibilidad intermedia tienen de 0.12 microgramos por mililitro. Y los resistentes depende si están en el sistema nervioso o si están en los pulmones. Si están en el sistema nervioso, el punto de corte es más de 2 microgramos por mililitro. Y si están en los pulmones, el punto de corte es más de 4 microgramos por mililitro. Muy bien. Entonces, les decía yo que los neumococos resistentes a penicilina tienen una susceptibilidad variable a otros metalactámicos. Miren ustedes aquí, en menores de 5 años, tienen una susceptibilidad intermedia a ceftriaxona del 40%. Eso no obsta para que niños con meningitis purulenta, por el neumococo, por ejemplo, asociemos vancomicina y ceftriaxona, porque es lo indicado y porque uno solo de los dos no sería suficiente, dado el problema de la susceptibilidad disminuida de la bacteria al antibiótico. Antimicrobiano muy importante, se llama cloranfenicol, que desafortunadamente no se encuentra en el mercado, pudiera ser muy activo en esta clase de infecciones. Miren ustedes que la resistencia es realmente mínima. ¿Cuáles son los antecedentes de pacientes que desarrollan infecciones por neumococo resistentes a penicilina? El haber usado subdosis terapéuticas semanas atrás o la convivencia en guarderías. Pero sobre todo, el uso inadecuado de antibiótico terapia demuestra que estos niños que están sometidos a esta terapia incorrecta pueden semanas después desarrollar o se les puede encontrar a ellos en la nasofaringe neumococos que sean resistentes a la penicilina. En este caso también el mecanismo de resistencia es la modificación de los PBP, que son aquellas copitas que les mostré en la pared bacteriana, que son los puntos de fijación de la penicilina en la bacteria. ¿Qué patologías producen? Pues ya miramos las meningitis, las neumonías, la sepsis, etcétera, y el tratamiento empírico de estas infecciones se realiza con ceftriaxona, como ayer comentamos, particularmente en el caso de la meningitis. Ahora, si se trata de una neumonía, ya vimos que acá la concentración inhibitoria es un poco mayor. Aquí, en el caso de la neumonía, en el supuesto de que haya un germen de susceptibilidad disminuida a la penicilina, doblando la dosis de penicilina o del betalactámico se pueden obtener resultados favorables. En resumen, los neumococos resistentes a penicilina son un verdadero problema en las meninges o en la mastoide. Si están en el pulmón o en el peritoneo, por ejemplo, pacientes con síndrome nefrótico que desarrollan peritonitis primaria, el uso de una dosis duplicada del betalactámico puede resolver el problema en caso de que no haya una resistencia total de la bacteria al antibiótico. Hemófilos influenza es un germen que también puede producir cuadros de sepsis y de meningitis. Les digo o les recuerdo que la vacuna universalizada ha disminuido notablemente estas infecciones. Ahora aparecen otros hemófilos produciendo meningitis, pero el problema fundamental del hemófilos influenza tipo B con la vacuna quedó bastante controlado, hasta el punto de que los residentes hoy de pediatría poco ven esta clase de infecciones. De cualquier manera, tenemos que referirnos a los no vacunados y tenemos que volver a comentar el tema de los movimientos antivacunas, a los que por favor ustedes deben ser, ante los que deben ser ustedes muy críticos,
porque no hay ninguna razón científica ni lógica que pueda defender no vacunar a un niño, cualquiera que sea el pretexto. Las vacunas han sido extraordinarias y han sido un gran avance de la humanidad, y hoy los niños están protegidos contra muchas infecciones transmisibles solo en gracia de que existen las vacunas. Hemófilos influenza puede ser resistente a través de dos mecanismos como la producción de beta-lactamasas o la modificación de los PBP. Es decir, fíjense ustedes que una bacteria puede conjugar dos formas de resistir a los antibióticos. Y las infecciones que produce suelen ser estas que están aquí, la celulitis facial, la sepsis, las neumonías, etc. Y el tratamiento de estas infecciones se hace con cefalosporinas de tercera generación o con cloranfenicol, que les dije, poco se consigue en el comercio. Pasamos entonces a las enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. En nuestro hospital realmente la prevalencia es muy importante. De colis, que más de una cuarta parte de Escherichia coli son productores de beta-lactamasas de espectro extendido, aislados aquí en el hospital, y casi la mitad de las klebsielas, también aisladas en el hospital, son productores de beta-lactamasas. ¿Cómo se definen esas, en un antillograma, esas resistencias? Ustedes miran un antillograma, si el germen Bacillus gram negativo, Oleo, Klebsiella, cualquiera de ellos, es resistente a cefotaxime o astreonal o a ceftazidime, lo más probable es que ese germen sea productor de beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, ¿qué es lo que predispone a la adquisición de gérmenes de esta naturaleza? Pues la hospitalización prolongada, las estancias hospitalarias prolongadas. Miren ustedes el uso de cefalosporinas. Ayer les hablaba yo de que las cefalosporinas son inductivas, y aquí tienen el ejemplo típico, y obviamente los ingresos a unidades de cuidados intensivos. La gente se imagina que llegar a cuidados intensivos es mucho más lejos del cementerio, y realmente parecería al revés, porque los cuidados intensivos, siendo extraordinariamente útiles, comportan igualmente unos riesgos que son bastante graves. Acá en la resistencia de estos gérmenes intervienen genes plasmídicos y cromosómicos, producen infecciones nosocomiales resistentes o multiresistentes a beta-lactámicos y a la astreonal, como ya les dije, y la opción para tratarlos pues es con carbapenems, básicamente. Ahora, habrá algunos gérmenes multiresistentes que haya que tratar con una combinación de antibióticos, y en cada caso habría que tomar decisiones muy particulares. Recientemente apareció una Klebsiella productora de carbapenemasas, la KPC. Ustedes comprenderán, esta Klebsiella obviamente resistente a carbapenemia. Y lo que queda es el uso de colisticina. Recientemente se están estudiando muchos antibióticos inhibidores de beta-lactamasas, de ellos Avibactam, pero hay muchos más en estudio. Y la asociación que ya está en el comercio de ceftazidima, que es una cefalosporina de tercera generación con actividad anti-pseudomonas y contra enterobacterias habituales, asociada a Avibactam, parece ser bastante útil en el tratamiento de la infección por la Klebsiella productora de carbapenemasa. Igualmente, les reitero, la colisticina es un antibiótico que ha sido mejorado en el sentido de que han reducido su toxicidad y han mejorado su farmacodinámica, y hoy en día pues es una opción frente a genes que tienen estas características. Finalmente tenemos los Bacillus gram negativos no fermentadores, como les decía, Pseudomonas y Acinetobacter, que se asocian a infecciones nosocomiales y a reservorios húmedos, todo lo que produzca las terapias respiratorias, los aerosoles, todos estos aparatos que se usan en los hospitales que tienen o que preservan cierta humedad. Ahí hay un caldo de cultivo para que crezcan gérmenes como la Pseudomonas. Y miren ustedes que estos microorganismos pueden tener varios mecanismos de resistencia. Reducción de la permeabilidad, es decir, de las porinas, el mecanismo de flux, la reducción de beta-lactamasas de espectro extendido o de carbapenemasas, y la producción de metalobeta-lactamasas. Estas bacterias pues producen sepsis nosocomial y neumonía asociada al uso del ventilador, y su tratamiento pues habría que hacerlo con
meropenem asociado a otros antibióticos como colisticina y aminoglucósidos, o piperacilina tazobactam. En algunos casos específicos, algunos de estos gérmenes pueden ser susceptibles a Astronan, en cuyo caso pues habría que, sobre todo los productores de metalobeta-lactamasas, habría que utilizar este antibiótico monobactámico. Y tienen ustedes ejemplos de lo que son estos microorganismos, cultivos y una neumonía asociada al ventilador. Ahora, ¿cómo resolver estos problemas? Miren, la batalla frente a las infecciones tiene que ser muy cuidadosa, porque aquí, a través de los años que llevamos de utilizar antibióticos a partir del mediados del siglo pasado, pues cada cierto tiempo van apareciendo gérmenes resistentes. Cuando apareció la penicilina, la gente supuso que el problema se iba a para siempre, ¿no? A los 15 años ya había gérmenes productores estafilococos, productores de penicilinasa, y hubo que crear entonces las penicilinas antiestafilocócicas sintéticas como la oxacilina y la meticilina. Y al poco tiempo aparecieron gérmenes igualmente resistentes a estos antibióticos. En ese sentido, pues, el proceso evolutivo de las bacterias es a no dejarse aniquilar, y por eso el uso del armamentario terapéutico que nosotros hacemos debe ser muy cauto y muy prudente. Mi recomendación es que, si queremos evitar más problemas, debemos utilizar los antibióticos con mucha certeza diagnóstica del proceso infeccioso que vamos a tratar. Porque el uso abusivo, como ustedes ven que se da de antibióticos, es fatal para el futuro de la humanidad. Así, en esos términos patéticos se los planteo. ¿Por qué? Porque ya hay microorganismos que son multiresistentes, que no son resistentes, no son susceptibles a nada, y eso obviamente puede llegar a convertirse en algún momento en un fenómeno pandémico como el que estamos viviendo ahora. El uso restringido de antibióticos es moralmente obligatorio en medicina. Absolutamente necesario que autorregulemos y que pensemos mucho cuándo elegir y cuándo suministrar un antibiótico a un paciente. ¿Cómo prevenimos la infección nosocomial? El lavado de manos es lo fundamental. Después de ver a un paciente, lavarnos las manos, tocar a los pacientes lo menos posible. ¿Por qué? Porque hay microorganismos que tienen una transmisibilidad transversal en los hospitales y que viven dentro de los hospitales. Las vacunaciones son fundamentales, son muy importantes, son necesarias, son impostergables. No dejarse nunca seducir por esos cantos de sirena sin explicaciones racionales ni lógicas en relación con los enemigos de las vacunas. Siempre saber que esto no se resuelve con nuevos antibióticos y que de todas maneras lo nuevo no siempre es lo mejor. Eso significa que debemos ser muy prudentes y cautos en el uso de los antibióticos más recientes, porque eso no quiere decir que sean los mejores ni que mucho menos vayan a resolver el problema. Hay antibióticos nuevos o relativamente nuevos, ustedes los deben conocer, hay cefalosporina cuarta y quinta generación, hay los carbapenems, que son los antibióticos de mayor espectro conocidos hasta ahora, imipenem, meropenem, retapenem, doripenem, ayer hablamos al resto, las streptograminas, fundamentalmente antibióticos activos contra gérmenes gram positivos, igualmente el linezolid, que es la primera oxazolidona que existe, y hay nuevas asociaciones de antibióticos, ¿no? Nuevas asociaciones en el sentido de que betalactámicos, como en el caso de ceftazidime, que asociado a Vivactam, que es una molécula nueva inhibidora de betalactamasa. Ahora, ¿qué se está haciendo en materia de nuevos antibióticos? Realmente poco. En los últimos 20 o 25 años se ha avanzado muy poco y ninguno de los nuevos antibióticos ha superado a los viejos antibióticos en términos absolutos. Pero ahí tienen ustedes los carbapenems nuevos. Tienen ustedes a la daptomicina, que es un lipopéptido relativamente nuevo, la tigeliciclina, que es una gliciclina de las tetraciclinas, algunas quinolonas fluoradas novedosas y los nuevos inhibidores de betalactamasa como Vivactam y otros que acabo de mencionar. Les
Insisto en que el tema no es la novedad, no es que vamos a salir corriendo a utilizar los nuevos antibióticos para cualquier proceso infeccioso, porque en este caso estaríamos omitiendo la responsabilidad que nos cabe para el uso razonable, para el uso autorregulado, para el uso prudente de la terapia antibiótica, que siempre es muy importante tenerla en cuenta. Esta diapositiva, que muestra a un zorro y a un erizo, simplemente quiere decir que debemos mirar el horizonte con la vista profunda del zorro, panorámica, no restringirnos hacia pequeñeces. Debemos tener muy claro cuál es el futuro que está dependiendo en materia de resistencia bacteriana de nuestras actitudes, y tener siempre la paciencia del erizo para entender, para comprender que en esta batalla contra las infecciones, el elemento fundamental, más que la novedad, más que la agresividad antibiótica, más que el uso desmesurado de sustancias antibióticas o antimicrobianas, radica ese futuro que está en nuestras manos, en una prudencia, en un sentido de meticuloso, riguroso, para el diagnóstico de las infecciones y el uso obviamente razonado y regulado, autorregulado de estas sustancias, que siendo muy benéficas pueden igualmente producir mucho daño. Entonces, jóvenes, terminamos esta presentación. Quisiera yo oírlos. Aquí veo que hay 82 estudiantes en línea. Quisiera saber si tienen alguna duda o alguna pregunta en relación con los temas que hemos visto en estos 2 días sobre infecciones en general, llegan al servicio de urgencias, sobre el abordaje terapéutico, sobre la resistencia bacteriana y sobre la actitud que debemos los médicos asumir frente a estos temas. Entonces tenemos unos minuticos para preguntas y respuestas, porque ya entiendo que viene el doctor Zapateiro en 15 minutos, que ustedes puedan desayunar con calma para que el doctor Zapateiro pues comience su exposición. Entonces estoy a la orden. Doctor, una pregunta. ¿Qué medida nosotros podemos tomar frente a un paciente que presenta multiresistencia a varios antibióticos? Sí, miren, los gérmenes multiresistentes son hoy en día muy frecuentes y preocupantes. No hay una actitud. En muchos casos hay que hacer combinaciones de antibióticos, pero sin duda, los carbapenémicos, aunque los gérmenes sean productores de carbapenemasas, deben estar incluidos en el pool de antibióticos que se van a usar con esos pacientes. Tienen ustedes colisticidas, tienen ustedes aminoglucósidos, que pueden hacer parte de ese elenco, y tienen ustedes las nuevas asociaciones de beta-lactámicas con inhibidores de beta-lactamasa. Esos 4 aspectos habría que tenerlos muy en cuenta para el manejo de infecciones multiresistentes. Ahora bien, hay que hacer un buen antibiograma de cada uno de estos gérmenes, hay que conocer la epidemiología local, y deben ser decisiones que se tomen en conjunto, en el grupo que existe en los hospitales, de bacteriólogos, internistas, pediatras, infectólogos, etcétera, que tengan conocimiento de estas materias y que puedan así tomar decisiones un poco más justas, un poco más razonables. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo le quería hacer una pregunta.
con respecto al cloranfenicol. Usted dice que ya lo sacaron del mercado, pero aún se puede conseguir. Bueno, entre nosotros es muy difícil conseguirlo. Entiendo, entiendo. Cloranfenicol tuvo algunas reticencias en su uso hace algunos decenios porque se asocia a anemia plástica, pero eso finalmente se aprendió que no dependía del cloranfenicol como tal, que es un excelente antimicrobiano, que es bacteriostático, pero que frente a algunos gérmenes se porta como bactericida, que aquel riesgo no dependía estrictamente del fenicol, sino de una idiosincrasia de los pacientes. Uno en 40.000 aplicaciones podía desarrollar hipoplasia o aplasia medular. De manera que es un medicamento con capacidad antibiótica excelente, bastante seguro, tiene una gran penetración al sistema nervioso y, como les digo, frente a algunos gérmenes susceptibles tiene actividad bactericida. De manera que no entiendo por qué la industria farmacéutica lo ha relegado, tal vez porque llegaron antibióticos nuevos, como las cefaloporinas, que lo han reemplazado de tercera generación, pero me parece que ahí hay algo a tener en cuenta hacia el futuro de la terapéutica de las infecciones, puesto que aquí, como vieron ustedes en el caso de colisticina, es un antibiótico que existe hace muchos decenios, pero la multiresistencia pues ha habido que retomarlo. Y en ese sentido, pues le han mejorado su actividad, han disminuido sus riesgos y demás, y son hoy de uso común. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna Doctor, otra yo inquietud o tengo pregunta? una pregunta referente a la clase de ayer, que usted nos decía que es recomendable tomarle siempre a los niños la temperatura rectal. Yo estuve leyendo y dice que claramente suele ser más alta la rectal que de pronto tomarla en la axila o en la boca, pero no sería incómodo de pronto para el niño siempre uno como padre en casa estar tomando la temperatura de esa forma, o de pronto mientras uno esté en casa tomársela ya sea en la boca o en la axila, y ya cuando se dirige al médico es recomendable tomársela rectal. No, pero es que yo me refería a los niños pequeñitos, a los lactantes pequeños y a los niños recién nacidos, en los que es mucho más seguro la interpretación de la temperatura con el termómetro rectal, no en los niños mayores, que de alguna manera pues ya van desarrollando ciertos pudores y, como usted lo dice, algunas familias considerarán que no es el más prudente de los mecanismos para obtener la temperatura de un niño, ¿no? Me refiero a niños muy pequeñitos y sobre todo para recordarles que el punto de corte en estos niños, en ese grupo de edad, pues es de 38 rectal o más durante más de una hora, dado que, como usted bien lo dice, la temperatura rectal normalmente es un poco más elevada. En la axila, dependiendo del cuadro clínico del niño y de su estado, pues temperaturas de 27.5, que se conocen genéricamente como febrículas, pueden tener un valor clínico, por supuesto. Profesor, tengo una pregunta referente a cuando se presenta la resistencia bacteriana. Usted decía que bueno, en algunas circunstancias clínicas podíamos utilizar la asociación de algunos antibióticos, como la asociación, si no estoy mal, de la cetriaxona con otras penicilinas o con otros betalactámicos para incrementar pues de su espectro de acción y tengan como una acción contra las cepas resistentes a los inhibidores de las penicilinasas. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Cuántas asociaciones antibióticas nosotros podemos hacer? Por lo menos, siempre se menciona como el uso de 2 antibióticos, pero yo hago la pregunta, ¿uno puede llegar a asociar hasta 3 antibióticos si la situación clínica lo llegase a requerir? Por supuesto, dependiendo de las circunstancias, miren, pero es mejor mirar específicamente de qué se trata y cuándo vamos a decidir el uso de antibióticos y de su asociación. Por ejemplo, en meningitis, si no conocemos el germen más allá del periodo neonatal, debemos utilizar vancomicina con una cefalosporina de tercera generación. Eso está claro. Ahora usted me dice,
3 antibióticos, yo le pongo un ejemplo, en una peritonitis, en una infección intraabdominal por una apendicitis perforada, por ejemplo, pues se puede utilizar ampicilina sulbactam, ahí van 2, y metronidazol, ahí van 3. Y mire usted el ejemplo, en caso de un germen multiresistente, bacilo negativo, oportunista y demás, el que sea productor de beta-lactamasa de espectro extendido y de masas, pues usted tiene que asociar de todas maneras el carbapenémico, puede asociar un aminoglucósido y puede asociar, por ejemplo, piperacilina tazobactam, ahí irían 4 sustancias antibióticas. Entonces, todo depende de la circunstancia de cada paciente. No podemos, como en el ejemplo de ayer de la neumonía 1, 2 y 3, de partir abstracciones teóricas. Hay que ver de qué se trata, qué clase de paciente es, qué infección tiene, qué germen han aislado, de dónde es ese germen, cuál es la epidemiología bacteriológica local, y así tomar las mejores decisiones, porque aquí no hay normas anticipadas. Uno no puede salir en medicina con la faena anticipada. Todo depende del desarrollo de la enfermedad en el paciente, que, como les decía ayer, cada uno la refleja y la manifiesta de manera distinta. El ejercicio que tenemos que hacer constantemente nosotros los médicos es el de entender que cada paciente es distinto y que vamos a proceder de acuerdo con sus realidades y no con nuestros anhelos, con nuestros deseos, ni con nuestras abstracciones teóricas o clínicas. Cada paciente requiere un análisis muy riguroso, sopesar muy bien pros y contras y tomar decisiones, sobre todo antibióticas, que no siempre vamos a tener exámenes de bacteriología confiables a la mano, tomar decisiones antibióticas muy razonables y muy justas, porque de lo contrario, pues vamos a contribuir enormemente al problema ya suficientemente grave de la resistencia bacteriana. Entonces, no solo se pueden asociar 2, sino más antibióticos, pero todo dependerá del tipo de infección, de la localización de la infección, de la naturaleza de la infección, de su evolución previa, de los antecedentes del paciente, de su estado inmunológico. Ayer hablábamos de antibióticos que dependen para su efecto de la concentración, otros dependen del tiempo. Si nosotros queremos mejorar la actividad antibiótica, tenemos que tener en cuenta todos estos factores para eventualmente utilizar los antibióticos cada 24 horas, por ejemplo, o utilizarlos en infusión continua, dependiendo de la situación, repito, clínica e inmunológica del paciente y de la gravedad de su infección. Las infecciones son múltiples. Se trata es de que cada una de ellas obedezca a un raciocinio muy ponderado sobre situación. Por eso, de ahí la importancia de que en los hospitales existan comités de infecciones que evalúen periódicamente no solo la resistencia bacteriana, sino el uso de sustancias antibióticas con estos pacientes en todas las salas. ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta. ¿En qué casos de cepa gram positivo utilizamos la quinupristin del fopristin? Usted lo mencionó al final. Bueno, las posibilidades son muy restringidas. Supongan ustedes un germen, hipotéticamente, que sea resistente a vancomicina y a linezolid. Pues ahí tienen la opción entonces de estas estreptograminas. Son de uso cotidiano, no se utilizan de primera elección, pero ahí tienen un ejemplo en el que podría llegarse allá. Muchas gracias. Doctor, de pronto un recién nacido que tenga una deficiencia de peso y pues quizás esté prematuro y tenga como una infección que sea resistente, ¿cuál es la conducta a seguir? Bueno, también habría que mirar. Usted lo pone como un prematuro con sepsis, ¿no? Sí. Pues hay que mirar a ver si esa infección proviene de la madre o si esa infección se adquirió en el hospital, por una infección prolongada, o se adquirió en la calle. Entonces, eso implica una variabilidad epidemiológica que es muy importante. Ahora, usted dirá, empíricamente, ¿qué hago? Bueno, en general, los recién nacidos, cuando tienen procesos sépticos luego del nacimiento, o tienen aspecto séptico, se les hace el diagnóstico de sepsis neonatal temprana, ustedes deben asociar ampicilina con una aminoglucosis, por ejemplo. Gérmenes que van más allá de las enterobacterias habituales, en este caso de coli.
Si la sepsis es tardía, es decir, después de 3, 4 o 5 días de nacimiento, pues pueden intervenir otros microorganismos, en cuyo caso habría que ampliar el espectro empírico de la decisión. Hay que ver si ese niño tiene meningitis. Porque si tiene meningitis, habría que asociar ampicilina, no con una, empíricamente me refiero, con una aminoglucósido, sino con cefotaxima. Ahí tienen ustedes otra posibilidad. Si ese paciente recién nacido adquiere la infección hospitalariamente, pues hay que pensar en la posibilidad de estafilococos hospitalarios, en cuyo caso habría que utilizar, por ejemplo, vancomicina, digan ustedes, asociada, por ejemplo, a un metalactámico como cefepime, que es una cefalosporina de cuarta generación. En fin, entonces hay circunstancias diversas que dependen de el origen de la infección, de su naturaleza, de su gravedad y obviamente de las circunstancias mismas del paciente, de su peso, de su edad, etcétera, etcétera. Ahí tienen 4 ejemplos, 4 modalidades, 4 actitudes. Hemos hablado de gérmenes aislados. Sepsis precoz, sepsis tardía, infección nosocomial o infección adquirida en la comunidad. El enfoque, obviamente, diagnóstico es matizado, es distinto, y las decisiones terapéuticas deben basarse en ello. Hablo empíricamente. Luego de que se aíslen los gérmenes y se haga el antibiograma debido y se conozca la susceptibilidad de las bacterias, pues ya se van a restringir, ¿no?, los espectros antibióticos y vamos a utilizar lo pertinente, ¿no?, con base en la evidencia bacteriológica. Digamos, una meningitis por una Klebsiella en un prematuro de estos, obviamente ya no necesitamos la ampicilina, pero sí vamos a necesitar probablemente la asociación de una cefalosporina de tercera generación, cefotaxime, por ejemplo, con una aminoglucósica. Vale decir gentamicina o amikacina. Entonces, todo depende, en primer término, empíricamente de acuerdo con el origen de los problemas. Y luego, bacteriológicamente, dependiendo de los informes, dependiendo de los antibiogramas y dependiendo, por supuesto, del conocimiento, de la experiencia del neonatólogo, del pediatra y de la necesidad del paciente en ese momento. Muchas circunstancias, el manejo de infecciones, toca hacerlas en una zona llena de incertidumbres, en un espectro gris de los problemas, porque no siempre tenemos los gérmenes aislados y no siempre podemos conocer las concentraciones inhibitorias mínimas de estos antibióticos frente a estos microorganismos. ¿Sí le queda clara la respuesta? Sí, claro que sí, doctor. Yo tengo ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Yo tengo una pregunta con respecto a las cefalosporinas. Pues algunas de estas pueden causar lo que son algunas lesiones o sí, reacciones dermatológicas. ¿Esto puede ser alguna contraindicación en pediatría? Mire, no, a priori nosotros no podemos supeditar el manejo de una infección grave al riesgo de una, diga usted, una exantemita o una urticaria o un brote, no. Sí es cierto, los betalactámicos en general, no solo las cefalosporinas, también las penicilinas, pueden asociarse no solo a dolores, a reacciones leves, moderadas o severas. Todo depende de muchas circunstancias, pero solo podemos saber esto si se presenta el problema. Ahora, si no tiene inconvenientes. Eso se puede corregir con medidas terapéuticas muy sencillas, pero si la reacción que produce el antibiótico en un paciente es de alguna magnitud, pues obviamente que habrá que tomar una medida mucho más radical en el sentido de que habrá que reemplazar o suplantar ese antibiótico por otro. Las reacciones alérgicas a los antibióticos son comunes, pero la mayoría, por fortuna, son leves. Pero, repito, no podemos supeditar, porque eso se sabe y eso existe y eso puede suceder, el manejo de una infección grave al riesgo de que el paciente desarrolle, diga usted, unos eritemas pruriginosos o algunos brotes de origen alérgico o una dermatitis medicamentosa. Simplemente, pues, cada cosa se resolverá en su momento. Doctor, una última pregunta. Doctor, ¿el uso de las tetraciclinas está 100% contraindicado en pediatría o se usan en ciertos pacientes? ¿Los qué? ¿Los qué? Las tetraciclinas. Sí. Sí, usualmente en niños menores de 7 años no se usan tetraciclinas.
dependiendo de las infecciones. Digan ustedes, una riqueciosis, alguna enfermedad de transmisión sexual, o una enfermedad inflamatoria pélvica. Sí, en niños mayores o en jóvenes mayores se puede usar sin ningún problema. Claro que sí. En general no son medicamentos de uso común las tetraciclinas, pero sí se pueden utilizar. Claro que sí. Por supuesto. Les repito, en niños mayores de 7 años en general, ¿no? En general, digamos que ese es como el punto que se basa en algunas circunstancias un poco, digamos, estéticas, ¿no? Recién nacido definitivamente no. Ustedes saben que estos medicamentos pueden teñir un poco el esmalte dentario, pero eso es transitorio. Habrá circunstancias, habrá infecciones, habrá algunos problemas en los cuales sí se puedan utilizar pues tetraciclinas o sus derivados. Claro que sí. ¿Algo más? Doctor, otra preguntita. ¿Es común encontrar el nuevo inhibidor de beta-lactámicos, el Aivactán, en los centros aquí de salud, por ejemplo, de Colombia o de aquí mismo de Montería? Esa es una asociación nueva, muy costosa, ya en uso. Por supuesto que se puede conseguir, no se va a conseguir en todas las droguerías, no es fácil su consecución por su novedad y por su costo, pero aquí el sistema de obtención de medicamentos en casos necesarios puede funcionar, puede funcionar. A veces es necesario importarlos rápidamente. Hoy en día estas cosas se consiguen muy fácilmente. La respuesta es no está en todas las farmacias ni está en todos los estantes, pero ya existe y se puede contar con él. Pidiéndolo, por supuesto, ¿no? ¿Alguna otra inquietud? Orlando. Cuénteme, doctor. ¿Hay algún otro? Un crecimiento y un desarrollo adecuado. Entonces debemos alcanzar estos parámetros mínimos para que el niño tenga un crecimiento y desarrollo dentro de los límites normales. Con respecto al gasto energético, ¿en qué utiliza el niño esta energía que consume? Fíjense, el 50% es para la actividad, 30% para el crecimiento y 20% para el metabolismo basal. Si nos vamos al caso de los niños que están malnutridos y entran en un periodo de desnutrición, empiezan a disminuir primero que todo la actividad, y es uno de los signos que vemos en los desnutridos. El niño empieza a disminuir la actividad para dejar solamente el consumo de sus alimentos para que la energía solamente se quede en lo que es el metabolismo basal. También en segunda instancia se disminuye el crecimiento, por supuesto, y el niño quedaría con un 20% mínimo de gasto energético. Esto en los casos cuando se está instaurando la desnutrición. Entonces, por eso es importante mantener un gasto energético adecuado lo más cercano al 100% de acuerdo a cada edad. Con respecto a la fuente de energía, tenemos que una dieta para un niño, de la forma más razonable, debe tener el 50% de carbohidratos, un 30% aproximadamente de lípidos y 20% de proteínas. Esto es lo que se requiere en los niños. Claro está que en la actualidad hay algunos movimientos nutricionales y algunas recomendaciones, por ejemplo, las dietas cetogénicas, donde disminuyen un poco o bastante los carbohidratos y dejan un mayor aporte de proteína. Eso en los niños todavía, aunque algunos lo recomiendan, no es lo adecuado. Lo adecuado es seguir con este parámetro de que debe recibir el 50% de carbohidratos, 30% de lípidos y 20% de proteínas para alcanzar los requerimientos más adecuados. ¿Y esto por qué? Porque es que el niño, recuerden que el 50% de los ingresos los va a utilizar para la actividad. Entonces, ese 50%
de carbohidratos para que lo utilice el niño en la actividad diaria. Por eso los niños pequeños tienen una avidez por los dulces. Ellos necesitan para quemar esa energía utilizando los carbohidratos, para que ese 20% de ingesta de proteína sea suficiente para su crecimiento. Desde hace muchos años, un doctor Escudero en México hizo unas recomendaciones para que, si se cumplen, sea una nutrición, una alimentación normal. Debe ser completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Fueron las cuatro características que inicialmente describió el doctor Escudero. Y más recientemente se ha agregado lo de palatabilidad. El doctor decía, con esa sigla de CESA, que cuando cesa una alimentación normal se inicia la desnutrición o el riesgo de desnutrición. Entonces, completa, por supuesto, que tenga de todo, que tenga carbohidratos, proteínas, lípidos, oligoelementos, por supuesto agua, equilibrada, que tenga un aporte de cada nutriente de acuerdo a la edad del niño. Ya vimos que el 50% debe ser carbohidratos, 30% lípidos y 20% proteínas. Un niño puede estar recibiendo una alimentación completa, pero si no es equilibrada, ya vamos a tener algunos inconvenientes. Suficiente en cantidad y en las kilocalorías para un adecuado crecimiento. Y que sea adecuada a la edad del niño y al estado patológico en un momento dado. O sea, no es lo mismo alimentar a un niño que tenga 3 meses, uno que tenga 10 meses, o un niño ya preescolar, o un niño escolar o adolescente, donde la alimentación ya va a ser lo que consume normalmente la familia. Entonces, tiene que cumplir estos 4 requisitos, estas 4 características para que sea una nutrición normal. Y por último, se le ha agregado lo de la palatabilidad, que es que sea de buen sabor, que sea agradable al niño sin entrar en complacerlo en todo, pero que debe ser lo más agradable posible. Entonces, en los recién nacidos y en los primeros 6 meses cumple con todos estos requisitos, con todas estas características, la lactancia materna. Tenemos los beneficios ya muy conocidos por todos, los psicológicos, como decíamos ayer, a los niños solo, además de quererlo, hay que demostrarles que se les quiere. Y ese vínculo madre-hijo que debe comenzar desde la sala de parto con la lactancia materna es uno de estos formas de demostrar el amor de las madres a los hijos. Por supuesto, las razones económicas. Actualmente los que tienen hijos saben que un pote, un tarro de leche debe costar ya casi 50,000 pesos. Y un niño que no recibe leche materna toma un pote de esto en 2 o 3 días, lo que se convierte en una carga económica bastante marcada para la familia. Los beneficios inmunológicos, por supuesto, siempre se ha hablado de que es la primera vacuna o la vacuna blanca, la lactancia materna, sobre todo ese calostro de los primeros días. Y los beneficios nutricionales ahora hablaremos. Con respecto a los beneficios inmunológicos, la leche materna tiene alta cantidad de inmunoglobulina, sobre todo de inmunoglobulina A, que es la inmunoglobulina de las mucosas. Entonces estos niños van a recibir una cantidad de anticuerpos por la leche materna. Además tiene unos factores bífidos, lactoferrina, lisozima, factores del complemento, macrófagos, linfocitos y polimorfos nucleares en general. O sea, vamos a tener por la leche materna factores de inmunidad celular e inmunidad tumoral. De los niños que han recibido lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses, se ha demostrado que hay una disminución en cierta morbilidad. Por ejemplo, 65% menos de estos niños les va a dar o tienen menos riesgo de desarrollar enfermedad diarreica agudas, 50% van a disminuir la posibilidad de que les dé una otitis media aguda, los componentes atópicos como el asma y la dermatitis atópica se reducen a un 40%, problemas crónicos metabólicos tales como la obesidad y la diabetes en un 20%, en general la infección respiratoria aguda, la ira baja y la ira alta en un 70%, y fíjense que hasta la leucemia linfoide aguda se ha disminuido aparentemente en un 20% en los niños que reciben lactancia materna exclusiva. Con respecto al componente nutricional,
como lo comparamos siempre con la leche de vaca, porque es, todas las fórmulas son, o casi todas las fórmulas son derivadas de la leche de vaca. Entonces tenemos que, por ejemplo, la leche de vaca tiene un contenido mayor de proteína, casi 3 veces, ¿cierto? Pero la composición de esta leche, por supuesto, no tiene comparación con la leche materna. En la leche materna predomina la alfa-lactoalbúmina un 60% sobre la caseína, mientras que en la leche de vaca predomina la caseína sobre la lactoalbúmina. Eso hace que sea una leche de más difícil digestión. Esa carga de proteína, sobre todo en el recién nacido y en los primeros 6 meses, puede ser contraproducente por la inmadurez renal de estos niños. Además, es una leche, de la leche de vaca, es una leche heteróloga, por lo tanto, tiende a producir alergia a la proteína de la leche. Con respecto a la lactosa o al carbohidrato, ambos, la leche de vaca y la leche materna, tienen lactosa, pero fíjense que la cantidad de lactosa que tiene la leche materna es mucho mayor que la leche de vaca. Y ya dijimos que el 50% del ingreso del consumo energético de los niños debe ser con carbohidratos. Y 4 gramos por decilitro igual de grasas en la leche materna que en la leche de vaca, pero se habla que la leche materna tiene una de las grasas, las llamadas grasas buenas, o sea, grasas insaturadas. Entonces, fíjense que hay algunos componentes muy importantes, la mayor cantidad de carbohidratos que le va a dar un aporte mayor de energía y de calorías a la leche materna. Entonces, la leche materna va a producir de 670 kilocalorías por litro, comparando con solamente 500 kilocalorías por litro de la leche de vaca. Va a tener mayor cantidad de vitamina A. Esto es importante, la mayor cantidad de vitamina C que tiene la leche materna. Aquí es muy usual que al bebé apenas nace, además de comprarle pañales, comprarle los potes, le compran unos frasquitos de vitamina C, cedión, ácido ascórbico, como quieran llamarlo. Si el bebé está recibiendo leche materna, por supuesto, y en ninguna circunstancia debe recibir aporte extra de vitamina C. Y esto tiene una importancia en la absorción del hierro. Por eso la leche materna, aunque tiene la misma cantidad de la leche de vaca, y con respecto al hierro, es un hierro de mejor biodisponibilidad, y como tiene vitamina C en mayor cantidad, se absorbe mejor el hierro de la leche materna que de la leche de vaca. Entonces también tiene, fíjense, la carga elevada que tiene de sodio y potasio la leche de vaca con respecto a la leche materna. Eso le da una mayor osmolaridad. Entonces, eso influye mucho en lo que es, presentan más diarreas o estreñimientos y tienen más problemas gastrointestinales los bebés que reciben leche de vaca. Con respecto al calcio y al fósforo, la leche de vaca tiene una mayor cantidad de calcio y de fósforo, pero no es tan importante la cantidad, sino la relación calcio-fósforo, que debe ser más o menos 2:1, como se ve en la leche materna. Acá la relación calcio-fósforo en la madre, en la leche de vaca, perdón, es casi 1:1, así se absorbe menos. Se necesita que haya una relación 2:1 a favor de calcio para que se absorba mejor. Ok, entonces, con respecto a cómo administrar la leche materna, se habla de las recomendaciones de la posición. La posición correcta es donde la madre se sienta más cómoda. Es el único alimento que podría inclusive dársela estando la madre acostada y el bebé acostado, pero lo ideal es que la mamá esté sentada cómodamente y colocando al bebé de una forma donde el bebé no se le obstruya la nariz con el tamaño de la glándula mamaria. Con respecto a la frecuencia, debe ser a libre demanda. El bebé, el niño es el que va a decir cuándo come, pero debe comer cada 2 o cada 3 horas, sobre todo en los primeros meses. Si el bebé, sobre todo el recién nacido, no ha solicitado su comida, con el llanto por supuesto, hay que ver qué está pasando si a las 4 horas no ha sucedido esto. Generalmente ellos comen entre 2 y 3, cada 2 o cada 3 horas, o sea, de 8 a 12 tomas al día. El tiempo, más o menos 10, 15 minutos por seno, debe iniciar por el seno que fue el último que haya recibido. Con respecto a los cuidados de los pezones, un aseo con agua limpia, no hay necesidad de estar utilizando cremas.
Cuando hay algunas abrasiones en el pezón, se dice que con la misma leche materna que se apliquen, que tiene algunas sustancias cicatrizantes, los ayuda a resolver esos problemas. Con respecto a las contraindicaciones, en realidad son muy pocas. Desde el punto de vista de enfermedades infecciosas, básicamente las madres con VIH es una contraindicación. Y con respecto al bebé, algunas enfermedades metabólicas como la galactosemia, donde está contraindicado la lactancia materna porque estos niños no metabolizan la galactosa. Ustedes saben que la lactosa, que es el carbohidrato que tiene la leche materna, al hidrolizarse para poder absorberse, va a producir lactosa y galactosa. Entonces esa galactosa no va a ser metabolizada en el niño y le va a dar algunos problemas del sistema nervioso, hepático, renal, cardíaco. Pero en general son muy pocas las contraindicaciones. Inclusive ahora, en época de coronavirus, se ha demostrado que se puede seguir, si la madre no es sintomática, no es muy sintomática, puede seguirle dando la leche materna. Como recomendaciones generales, la Organización Mundial de la Salud y AIEPI dicen que la lactancia materna debe recibirla durante los primeros 6 meses todo niño de forma exclusiva. Forma exclusiva es que no reciba ni alimentación complementaria ni ningún otro tipo de sucedáneo de la leche materna, ninguna fórmula, ningún pote como normalmente o usualmente los llamamos. Lactancia materna más alimentación complementaria mínimo hasta los 12 meses. Pero inclusive la lactancia materna puede ser llevada hasta los 24 meses. Ya más de 24 meses sí, ya no es mucho los beneficios que vamos a obtener. De hecho, mínimo los 12 meses y de 12 meses en adelante ya se puede empezar a suspender la lactancia materna. Con relación a la alimentación complementaria o ablactación, ¿cierto? Se habla que es el inicio de la alimentación no láctea. Varía dependiendo de si el niño está recibiendo lactancia materna exclusiva o si está recibiendo lactancia materna más una fórmula. El niño que está recibiendo lactancia materna no exclusiva, o sea que se le está acompañando de algún tipo de fórmula, deben iniciar la alimentación complementaria al 5º mes. Y los niños que están recibiendo una lactancia materna exclusiva pueden iniciar la alimentación complementaria al 6º mes. ¿Con qué la van a iniciar? Bueno, esto ha ido cambiando mucho y seguirá cambiando porque muchas veces son por cuestiones de costumbre, pero en general cada vez se está siendo más liberal en el inicio de la alimentación complementaria con respecto a qué nutriente, a qué tipo de alimento. Se debe iniciar generalmente con frutas, verduras y algunos cereales entre el 5º y el 6º mes. Ya el 6º mes pueden iniciar carnes de pollo, carne de res e inclusive pescado, algunos tubérculos, plátanos. El huevo siempre ha tenido un cambio en tiempo de acuerdo a la moda o a los comentarios que se hagan en el momento. Hace muchos años se comenzaba después del año, inclusive después de los 18 meses, porque se relacionaba mucho con la posibilidad de que el niño tenía riesgo de hacer alergia al huevo. Ya se ha demostrado que no hay ningún problema en iniciarlo a los 6, 7 meses. A los 7 meses ya puede iniciar pan, mantequillas, las leguminosas al 8º mes y después del año ya se inicia cerdo y el niño puede comer la alimentación normal de la familia. Se habla que realmente de las pocas cosas que no se debe administrar en los niños menores de 1 año es la miel de abeja. Es una recomendación que se está haciendo de la miel de abeja natural por un supuesto riesgo de que adquiera botulismo. Pero es muy raro en realidad, pero es mejor cumplir estas recomendaciones de no administrar miel natural en el menor del año. Y cerdo tampoco se administra, pero se darán cuenta con el correr de los años que en algunas partes, de acuerdo a la necesidad de cada familia, van a ir iniciando ciertos alimentos. Y a algunos niños se les ha dado cerdo antes del año y no hay ningún problema. En general, hace muchos años se recomendaba ir ingresando poco a poco, instaurando poco a poco la alimentación complementaria. Ahora se recomienda que puede recibir, en otras palabras, casi de todo después del 6º mes y que no es
necesario para prevenir alergias e ir escalonando el ingreso de ciertos alimentos. Como todo es moda, voy a hablarle o a comentarle para los que van a leer sobre el Baby Led Weaning, BLW, que lo hablan como si fuera algo nuevo en la alimentación. No es más que un método alternativo guiado por el propio bebé, pero eso siempre se ha hecho. Se recomienda cuando el bebé ya tenga un desarrollo neurológico adecuado, que se siente, que esté en una mesita adecuada, que el mismo niño con sus manos vaya comiendo lo que le sirvan en la mesa. Ahora se está recomendando entonces que le vayan dando desde los 6 meses a los niños alimentos más sólidos para que ellos mismos lo agarren y se lo vayan llevando a la boca. Pero eso siempre se ha hecho y siempre se ha recomendado. Hay 2 normas muy importantes que los padres deben ser responsables de qué comen, dónde comen y cuándo comen. Y el niño de cuánto come. Aunque el tema de inapetencia no es el de hoy, es un motivo de consulta muy frecuente en los consultorios pediátricos. Y generalmente el niño que no come, en general se puede decir que es un problema más de los padres, más la preocupación de los padres a que realmente el niño esté enfermo. Se sabe que los niños en la medida que están creciendo, entre comillas, comen menos, empiezan ya a comer 3 veces al día, prefieren estar jugando a estar comiendo. Y si es un niño que tiene un crecimiento y un desarrollo adecuado, va ganando peso, talla de forma adecuada, como lo vimos en la clase de ayer, es un niño que aunque no coma, no preocupa. Es diferente un niño que esté inapetente de una forma súbita porque está con fiebre, porque tiene tos, dificultad respiratoria, o sea, no come porque está enfermo. El niño sano muchas veces tiene inapetencia y no es un problema. Por eso el niño, en última instancia, el niño es el que decide cuánto come. Bueno, con respecto a las leches de fórmulas o leches de pote, como usualmente se conocen, lo ideal, ya dijimos, es que el bebé reciba leche materna durante los primeros 6 meses. Pero desafortunadamente, como lo comenté, que así tenían la vitamina C, los pañales, también tenían la mayor parte de los niños un pote apenas nace. Básicamente todas estas fórmulas son derivadas de la leche de vaca, han sido modificadas de acuerdo a la necesidad de cada paciente, de cada niño. Entonces, en general, se habla de las de primer semestre o de inicio, lo que algunos todavía siguen llamando maternizadas, pero se denominan de primer semestre o de inicio. Son leches que se han tratado de parecer a la leche materna, como cambiando esa fórmula y esa relación de caseína con lactoalbúmina y disminuyéndole la cantidad de proteína, que ya vimos que es casi 3 veces mayor en la leche de vaca. Además, le han agregado muchos componentes en general a todas estas leches que tiene la leche materna, lo que son los probióticos, prebióticos que tan de moda están. Algunos les agregan algunos ácidos grasos que no tiene la leche de vaca. En general, cuando hablamos de la leche de primer semestre o de inicio, son las, no voy a hacer propaganda ninguna, pero son todas las que tienen el número 1. NAN1, Nestógeno 1, Enfamil 1 y todas las que tienen el número 1, con excepción de la S26 que tiene esa denominación. Las de segundo semestre o leches de continuación, aquí ya le aumentan un poco las proteínas para que el niño reciba mayor aporte calórico por estas proteínas. Agregan mayor cantidad de hierro para evitar anemia en este segundo semestre, y son las que tienen, y ustedes conocen con las que tienen el número 2, NAN2, Nestógeno 2, Enfamil 2, Similac 2. Y la DC26 que continúa con Promil. Con respecto a las leches enteras, son todas las leches que ustedes conocen, leches de bolsa, leche de vaca recién ordeñada, y ya se consiguen desde todas estas empresas, ya tienen leches enteras con nombres de fórmulas infantiles. Entonces ya van a encontrar NAN3, Enfagrow, y son leches poco modificadas en realidad. Ya el niño después del año ya puede recibir leche entera, o sea, puede recibir leche de vaca. Entonces, en resumen, las leches de fórmula, tenemos las leches modificadas
que son las de primer semestre o de inicio, que es hasta los 6 meses de edad. Las de segundo semestre son de 6 meses a 12 meses, aunque algunos dicen que pueden recibirla hasta los 24 meses. Y las leches enteras, que es la leche de bolsa, las leches leche clean, leches las que tienen el número 3 de algunas empresas. Ya son leches de vacas con poca modificación, le han agregado más bien más hierro, algunos probióticos para satisfacer algunas necesidades de los niños. Entonces, los niños después del año ya deben recibir leche entera, leche entera. En el primer año, lo ideal es que no la reciban, pero sabemos que por cuestiones económicas, algunas familias, algunos padres no van a tener la capacidad para comprar una fórmula de estas. Entonces, después de los 6 meses, algunos les pueden dar leche de vaca, leche de bolsa o leche de vaca. Aquí lo importante es la leche de vaca, como nos recomendaban hace muchos años. Si es de vaca ordeñada, debe esperarse que hierva 2 veces, que suba 2 veces para que quede adecuada para la ingesta de los niños. En el primeros 6 meses, algunos recomiendan, si le va a dar leche de vaca, deben diluirla al medio y agregarle un poco de aceite vegetal. ¿Por qué se diluye? Para disminuirle esa carga de proteína, pero al diluirla también le disminuye la cantidad de lactosa y la cantidad de lípidos que tiene. Entonces, habría que agregarle un poco de azúcar y un poco de aceite vegetal. Entonces, no es una forma práctica de reemplazar las fórmulas por la leche de vaca preparada de esta forma. Por eso es indispensable y recomendable que desde que nace el niño en sala de parto, la mamá inicie la lactancia materna para evitar la necesidad de que se tenga que consumir estas leches de fórmula. Es muy frecuente y cada vez tenemos más y nos están volviendo cada vez más locos con la cantidad de leches especiales que están saliendo al mercado. En general son muy pocas las que realmente tienen justificación. ¿Cierto? Entonces tenemos las deslactosadas. Las deslactosadas básicamente tienen una sola indicación, que es los pacientes que tienen episodios de diarreas prolongadas, probablemente por rotavirus, en quienes han tenido un descubrimiento en el borde del cepillo donde se producen las lactasas, en general las disacaridasas. Las disacaridasas y específicamente la lactasa es una enzima que hidroliza, que digiere la lactosa, que es un disacárido para producir 2 monosacáridos que sí se pueden absorber. Es muy frecuente que pase en los pacientes que tienen diarreas virales que se prolongan, pero no utilizarlas rutinariamente en diarreas agudas. En diarreas agudas debe recibir el niño la leche que venía recibiendo, sobre todo si es la leche materna. Entonces, la indicación de la leche deslactosada, donde han reemplazado la lactosa por maltodextrinas, o sea, polímeros de glucosa, tienen básicamente esa indicación. La leche de soya, que realmente no es una leche, es un producto de la soya, producto alimenticio de la soya, hace muchos años nos servía para los pacientes alérgicos a la proteína de la leche de vaca. Actualmente tiene muy pocas indicaciones. Por ejemplo, la más importante desde el punto de vista médico serían los niños con galactosemia. Ya dijimos que no pueden recibir leche materna ni pueden recibir leche de vaca por el problema de que no desdoblan la galactosa. Entonces, es una de las indicaciones de utilizar la leche de soya. En algunos casos podría ser útil en los niños que tienen alergia a la proteína de la leche, pero no es una indicación de primera instancia, porque algunos niños que hacen alergia a la proteína de la leche de vaca pueden hacer alergia cruzada a la soya también. Entonces no se recomienda actualmente para la alergia a la proteína de la leche de vaca. También lo utilizábamos hace tiempo como reemplazo de las leches deslactosadas cuando estas no existían. Entonces utilizamos leche de soya en los pacientes con intolerancia a la lactosa. Con respecto a las hipoalergénicas, aquí es importante aclarar algo que es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de diagnosticar a algunos niños. No confundir intolerancia a la lactosa que generalmente, como lo dije, es una complicación
de una gastroenteritis por rotavirus, en la cual se ha prolongado por deficiencia de lactasa. Es diferente a la alergia a la proteína de la leche de vaca, que son dos componentes que tenemos ya claros, ¿cierto? Entonces, vemos un error común, que es que diagnosticamos o mal diagnosticamos, ¿no? El niño tiene alergia a la proteína de la leche de vaca y le cambiamos a una leche deslactosada. Estamos viendo que lo más probable es que ese niño entonces no tenía ningún proceso de alergia a la proteína de la leche, porque hemos cambiado en la lactosa. Entonces, las leches hipoalergénicas, su indicación básica es los verdaderos niños, que es una minoría, no es una enfermedad muy frecuente, de alergia a la proteína de la leche de vaca. La primera que salió al mercado fue una parcialmente hidrolizada, de proteína parcialmente hidrolizada. La proteína completa la dividieron en péptidos y como, al ser péptidos más pequeños que la proteína completa, hacían una respuesta alérgica menor. Pero de todas maneras, algunos siguen haciendo alergia. Entonces posteriormente aparece lo que se llama la leche con proteína extensamente hidrolizada, que es la que actualmente se recomiendan de primera elección para los niños que tienen alergia a la proteína de la leche. Ya estos son péptidos, o más bien oligopéptidos, son péptidos aún más pequeños y algunos aminoácidos libres. Es la de elección para los niños que tienen alergia a la proteína de la leche, que hay que diferenciarlo de los niños que tienen deficiencia transitoria de lactasa, ¿cierto? Entonces tenemos las leches para prematuros. Bueno, el doctor González hablará en su momento de la alimentación de los recién nacidos. Es una leche que básicamente lo que tiene un poquito más de proteína para que tengan una mayor capacidad calórica. Las indicaciones en niños prematuros de bajo peso cuando se está iniciando la alimentación y no tenemos la fortuna de tener la leche materna para ese bebé. Una leche que al inicio de salir al mercado tuvo mucho auge y todavía se sigue utilizando como una indicación no muy clara, son las leches antirreflujo. Sabemos que el reflujo gastroesofágico es una situación muy frecuente en los niños, casi que fisiológica en la mayor parte de los niños. El reflujo patológico es muy raro. El reflujo patológico generalmente se caracteriza ya por niños que no ganan peso, tienen esofagitis, tienen problemas de microbroncoaspiraciones que hacen entonces broncoespasmos o neumonía recurrente. Pero el reflujo gastroesofágico fisiológico, o lo que como se debe denominar regurgitaciones del lactante, no necesitan ningún cambio en la leche. Esta leche, lo que le han agregado son sustancias para espesar la leche, como harina de maíz, harina de arroz o algunos otros cereales para hacer la leche más espesa. Pero de hecho, algunos ni siquiera la recomiendan en los verdaderos pacientes con reflujo, porque puede aumentar la esofagitis, porque como son muy espesas, la digestión de estas leches es más difícil y se mantienen en el estómago con mucha frecuencia. Entonces el vaciamiento gástrico es más lento y estos niños van a seguir haciendo el reflujo y ese reflujo ácido empeora la esofagitis. Realmente no tienen prácticamente ninguna indicación. Las leches antiestreñimiento son otras leches que no tendrían ninguna indicación. En realidad, lo primero que debemos recordar es que el niño, cuando recibe leche materna, es normal que haga en los primeros días, primeras semanas, muchas deposiciones al día. Cada vez que el niño toma el seno, hace deposición. Eso es normal y de esperar cuando están recibiendo leche materna. Cuando se empiezan algún tipo de fórmula, muchos tienden a hacer estreñimiento. Entonces, algunas fórmulas le han agregado mayor cantidad de ácido palmítico en posición beta para hacer que estos niños hagan deposiciones más blandas. Pero eso se está viendo en todo, lo están agregando a casi todas las fórmulas. Entonces hay unas en el mercado que se denominan leche antiestreñimiento que tampoco tienen ninguna indicación a la hora del manejo del estreñimiento en general. Y las leches terapéuticas elementales y algunas semielementales son unas leches ya donde no solamente se tienen oligopéptidos, sino más bien tienen solamente aminoácidos.
Ahí se ha hidrolizado al máximo la proteína y la proteína está dada por puros aminoácidos sueltos. Todas tienen maltodextrina, o sea, polímeros de glucosa, no tiene lactosa, y las grasas son casi el 50% o más de aceite vegetal, lo que contiene triglicéridos de cadena media que se absorben con mucha facilidad. Entonces, estas son leches que se deben recomendar solamente en aquellos niños que tienen un funcionamiento gastrointestinal muy alterado. Niños con síndrome de intestino corto, aquellos que por X o Y motivo se le hizo una cirugía muy amplia con resección intestinal amplia y quedaron con síndrome de malabsorción. Esta es una de las indicaciones. Los niños que a pesar de estar utilizando leches extensamente hidrolizadas con proteínas extensamente hidrolizadas y siguen con el problema alérgico, podrían requerir entonces leches con aminoácidos aislados, o sea, leches terapéuticas elementales. También las indicaciones deben ser muy restringidas, no utilizarlas rutinariamente, como suele hacerse. Entonces, muchas veces tenemos niños con diarrea y enseguida corremos a cambiar la leche a leche deslactosada. O el niño vomitó 2 o 3 veces, el reflujo normal, corremos a cambiar la leche a una leche antirreflujo. Y ahora hay una leche, un grupo de productos que están de moda y le han estado buscando indicaciones de un lado hacia otro. Son las famosas leches confort. Esas leches confort no tienen tampoco una indicación muy clara, porque se recomienda para esos niños que tienen regurgitaciones, que manejan mal los gases, que tienen algo de distensión abdominal, tienen algo de estreñimiento, que son situaciones transitorias, fisiológicas, que en la medida que el niño vaya creciendo, en la medida que el niño se estimule más la ingesta de leche materna y al comenzar la alimentación complementaria van a resolverle casi todos esos problemas. Entonces, la mayor parte de los pacientes de niños sanos, de los niños sanos, no van a requerir estas leches especiales. Yo creo que de estas leches tenemos las deslactosadas, que tienen su utilidad, las de proteína extensamente hidrolizadas y las leches terapéuticas elementales cuando tienen una indicación muy clara. Bueno, con esto terminamos. Como les digo, un tema bastante extenso. Hemos hecho un resumen en lo que más, cualquier pregunta, inquietudes. Doctor, por lo menos los niños que nacen con alergia, por ejemplo, al huevo en este caso, esa alergia no hay forma como de irla como adaptando hasta que el niño pueda finalmente comer un huevo. No, en esos casos el diagnóstico se hace al momento de que el niño tenga el reto con el huevo, ¿cierto? En esos casos se suspende y posteriormente, después del año, se puede hacer una prueba a ver cómo la está tolerando. Excepto que el niño haya hecho una reacción anafiláctica al huevo, ya eso es diferente. Pero si fue una alergia tipo urticaria o algún brotecito y alguien calumnió al niño de que era alérgico al huevo, se debe después del año iniciar. Por eso se debe, cuando inicien el huevo, se debe iniciar con la yema, un huevo cocido, dándole la yema y después del año ya dar el huevo completo, que ya reciba la clara, que es donde más proteínas tiene y es más probable que sea donde tenga los alergenos que producen la alergia. Entonces, comenzar con la yema y ya después del año huevo completo. Pero si hizo alergia, se deja un tiempo de 6 meses y después del año puedes probar nuevamente a ver qué pasa con la evolución que tuvo de esa alergia al niño. Pero no hay una manera de hacer pruebas previas ni posteriormente ningún tratamiento con medicamentos, ni de sensibilizarlo, ni nada por el estilo. Perfecto, gracias. Doctor, una preguntita. Cuando hablaba de la lactancia materna acerca del tiempo, digo que era entre 10 a 15 minutos en cada seno. Pero decía de que se recomendaba que iniciara la lactancia por el seno en la que terminó la última vez.
¿Eso a qué se debe, doctor? O sea, ¿por qué esa Porque, recomendación? no, se supone que ese seno quedó más cargado de leche, aunque recordando que la fisiología, la leche materna se está produciendo en la medida que el niño está succionando. Pero es una recomendación general que puede ser puesta en práctica o no. No necesariamente tiene que ser así. Pero se supone que ese seno quedó más cargado porque el niño cuando comienza a comer tiene más hambre, no es por otra circunstancia. Bueno. Doctor, no sé qué tan cierto sea, pero yo también había leído que se les daba el último seno a los niños porque al dejar ellos de succionar o de tomar el seno, ahí quedaba acumulada, entendí yo, que la grasa, y eso era lo que a ellos los saciaba. Entonces, por eso iniciaban nuevamente con ese seno. Sí, también se ha demostrado que la leche de inicio es diferente a la de final de la mamada. Entonces, sí, todo eso influye en esa recomendación. Pero también si la mamá puede comenzar por el otro seno, eso no tiene ningún inconveniente en el día a día, no hay problema. Doctor, cuando usted hablaba referente a las contraindicaciones de la leche materna, o sea, no creo que sea una contraindicación el hecho de que el niño nazca con problemas de succión. En ese caso, pues, ¿qué se haría? La madre no debe optar por no darle seno al niño, sino que el niño se acostumbra o se hacen ejercicios, o cómo sería en ese caso. Bueno, cuando tú hablas de problemas de succión, eso sería muy amplio, porque puede ser un prematuro, ¿cierto? Un prematuro extremo, que cuando le van a iniciar la alimentación se iniciará por sonda orogástrica, dándola por gavaje, por ejemplo. O niños con problemas anatómicos, de malformaciones congénitas de la boca, o etcétera. O niños con problemas neurológicos, asfixia perinatal, secuelas neurológicas, que quedan con pobre succión. Quizás lo que más se ve en los niños que tienen dificultad para la lactancia materna con respecto a la succión son las madres que tienen problemas en el pezón, que tienen pezón invertido y el bebé no puede, o madres que tienen los senos muy grandes y el pezón muy pequeño y la boca del bebé no logra adaptarse a ese tamaño. Entonces la succión es más difícil. En esos casos, de todas maneras, lo primero que se recomienda es que la mamá se lo pegue, para que la succión empiece a sacar ese pezón. En caso de que definitivamente no se pueda, la mamá se puede ordeñar y darle en un tetero la leche materna. No es lo ideal, pero también podría ser una opción. Pero si tiene problema de succión como tal, habría que buscar la forma, entonces habría que diagnosticar ese problema de succión. Porque si es un niño con problemas neurológicos, podría necesitar alimentarse por sonda o inclusive en el peor de los casos por una gastrostomía, que no sería la indicación de todos los casos, para todos los casos, pero el caso extremo sí. En algunos casos, en los niños posteriormente que salen de las UCI neonatales con retraso psicomotor, se pueden hacer algunas recomendaciones y algunas terapias para estimular la succión. Yo recuerdo que hace mucho tiempo se les recomendaba que se le diera una gotica de limón para que el niño empezara a aprender a succionar, ¿cierto? Se le pone un chupo de entretenimiento para que aprenda a succionar. Pero en general, hay que buscar la manera, si la mamá tiene la leche suficiente, de que el bebé la reciba. Rosa, una Doctor, pregunta. otra preguntita. No, yo voy a preguntar, amigo. Adelante. Una pregunta. Profesor, yo había escuchado supuestamente que dicen que cuando la madre llora, o sea, o tiene un llanto, me imagino que por tristeza principalmente, la leche ingerida por estos bebés en ese estado emocional puede inducir en ellos las deposiciones acuosas. Yo quisiera saber si eso es cierto, porque, o sea, lo he escuchado mucho pues en el medio en el que me muevo y no sé si eso sea un mito o sea una realidad. Bueno, mito mucho sobre la leche materna. Por supuesto que ese es un mito, eso el estado de ánimo no cambia la leche materna. La leche materna es tan buena, para decirlo de una manera muy sencilla, que las madres desnutridas, las madres con anemia, pueden lactar a sus hijos y esa leche no va a tener
ninguna deficiencia. O sea que las madres desnutridas con problemas de anemia y otros problemas de malnutrición pueden lactar a su bebé. Lo que pasa también, por ejemplo, una madre que tenga, que como tú dices, que esté llorando, que esté nerviosa, que tenga depresión postparto, va a tener algunos cambios en la piel, taquicardia, que eso puede afectar, por ejemplo, el llanto del bebé, es diferente. Pero la leche en sí no se va a dañar. La leche en sí no se daña por el cambio de ánimo de la madre. Eso con 100% de seguridad que no es así. ¿Listo? Doctor, en cuanto a lo de la alimentación complementaria, decía de que se inicia alrededor del 6º mes, pero entonces se inicia poco a poco, pues introduciendo fruta, verdura, al 6º mes puede ser cereales, y pues decía de que incluso se le puede ir poco a poco introduciendo lo que las carnes, pollo, papa, entre otras cosas. Pero dijo de que ya después, como al 9º mes, es que se introducían las legumbres. ¿Por qué? O sea, si ya se le introduce una proteína como es la carne, el pescado al 6º mes, ¿por qué las legumbres se posponen? Bueno, lo que pasa es que recuerda que estas son, las leguminosas tienen una pared, tienen un componente que es muy difícil a veces de digerir por los niños. De hecho, en los primeros meses o días donde lo esté recibiendo, se recomienda que se lo den, como decimos acá, machucado, o sea, en puré, bien macerados para romper esa conchita que tienen en los frijoles, las lentejas, básicamente. Y que también predisponen en algunos casos a alergia, pero en general los alimentos de la alimentación complementaria pueden iniciarse del 6º mes actualmente. Lo que pasa es que si tú sacas la cuenta y vas a atiborrar al niño de todos los alimentos a partir del 6º mes, no hay tiempo en el día a día para que reciba de todo. Porque el niño va a recibir, cuando tú comienzas la alimentación complementaria, va a recibir en la mañana, tú intentas darle la fruta para tratar de irle organizando un desayuno, la fruta. A mediodía, una crema de verdura. Inicialmente, solamente verdura. Posteriormente ya empiezas a agregarle la proteína animal. Un día carne, otro día pollo, pescado. Le vas agregando papas. Entonces, poco a poco. Tienes que ir poco a poco porque no vas a tener, la mamá no va a tener el tiempo para darle toda esa alimentación tan variada en los niños. Además, se recomienda que vaya dándole la comida, el tipo de alimento, por 3-4 días seguidos cuando es nuevo, para ver si el niño le da alergia, para evaluar cómo lo tolera desde el punto de vista del gusto del niño hacia el alimento, y si inicialmente no es agradable para el niño, hay que insistirle en seguirse dando, porque el paladar del niño va a ir cambiando y vaya aceptando ese alimento. Por ejemplo, con las verduras tienen mal sabor en general, y en principio, cuando se lo damos al niño, las rechaza, va a devolverlas, no las quiere tomar. Entonces, hay que irle poco a poco para que vaya conociendo los diferentes sabores, las texturas. Entonces, más que todo es por eso, porque desde el punto de vista de tolerancia, hemos visto que algunos padres le dan leguminosas desde los 6-7 meses y lo toleran bien. Lo que yo decía, el cerdo más que todo es algo teórico, porque algunos en la práctica vemos que algunas mamás ya le dan cerdo antes del año y no les da ningún problema. De hecho, bueno, hay un doctor en el eje cafetero que hace tiempo recomendó unas sopas que tenían de todo, para darla del recién nacido cuando no podía recibir la lactancia materna. No sé si el doctor Jaramillo, creo que. En alimentación termina siendo muchas cuestiones de costumbres también. Acá por lo menos acostumbramos a almorzar con sopa. Entonces, a mediodía vamos iniciándole la sopa, pero si los padres, su costumbre es que toman la sopa en la tarde, pueden darle la sopa en la tarde, eso no tiene ningún inconveniente. Lo que sí es importante es que actualmente, con respecto a las frutas,
no se recomienda que a los niños menores de 1 año les den jugos. Es mejor que vayan aprendiendo a comer la fruta macerada, o sea, en compotas de frutas, que jugos. Los jugos deben recibirlos después del año. Ah, bueno, listo, doctor, otra preguntita. Había comentado que el rotavirus pues afecta de alguna u otra forma la producción de la lactasa, o pues no sé, corríjame si lo escuché mal, pero me gustaría saber el rotavirus como tal. Entonces, ¿qué es lo que afecta que pues produce esa deficiencia en la producción de la lactasa? Ok, sí. En el intestino delgado existen lo que se llaman las vellosidades. Esas vellosidades tienen un borde en cepillo, ¿cierto? Que es donde se producen estas enzimas, las disacaridasas. Con respecto a la alimentación del niño, nos interesa la lactasa. La lactasa que digiere, hidroliza la lactosa, que es un disacárido en 2 monosacáridos, que es lactosa y galactosa. Resulta que el rotavirus produce una invasión de ese borde del cepillo, no de la mucosa en general, solamente despule la vellosidad del borde del cepillo. Entonces, afecta la producción de la lactasa. Claro está que esa lesión se denomina en tablero de ajedrez, es en parches. O sea que no siempre que tenemos un niño con infección por rotavirus con diarrea aguda va a llegar a tener problemas en la digestión de la lactosa. ¿Por qué? Porque hay áreas sanas que no son comprometidas por el rotavirus y se sigue produciendo la lactasa. Entonces es lo que se llama lesión en tablero de ajedrez. Áreas sanas, áreas enfermas. Áreas sanas, áreas enfermas. Y la área sana sigue produciendo la lactasa, por supuesto, suficiente para digerir la lactosa que está recibiendo el niño. Por eso, en principio, y en las diarreas agudas, no hay que correr a cambiar la leche. Hay que llenarse de ciertas bases, la diarrea prolongada con azúcares reductoras positivas, o un niño que definitivamente le da la fórmula con lactosa e inmediatamente se le mueven sus intestinos y hace deposición diarreica. Ahí prácticamente, si tiene diarrea prolongada, hacemos el diagnóstico. Un pH ácido. Con respecto a la lactosa, es importante recordar algo que vemos en el día a día. La lactosa se ha puesto como estar de moda, que nos hace daño la lactosa. Entonces, el que no está tomando una leche deslactosada no está a la moda. Y eso lo han copiado los padres, y entonces los niños, cuando le inician la leche de vaca, le van a dar leche deslactosada, como la reciben todos en casa. Eso no es conveniente, porque resulta que para que se absorba el calcio, también se necesita que la leche tenga la lactosa, se necesita de la lactosa. Y muchos de esos niños que reciben por meses, años, leches deslactosadas indicadas de una forma inadecuada, pueden terminar con problemas de descalcificación. No utilicemos leches deslactosadas por mucho tiempo. Otra cosa, lo del rotavirus es transitorio. Este niño recupera, apenas se controla la infección, que es autolimitada, ese borde de cepillo se regenera. Eso no es de por vida ni por meses. En 2 semanas ya puedes iniciar otra vez la leche que venía recibiendo antes del proceso diarreico. Bueno, yo creo que está bien por ahora, y mañana va a ser las 8 nuevamente. Listo. Doctor, qué pena, de veras, qué pena la última pregunta que tengo. Y es de que aquellos pacienticos que tienen intolerancia a la proteína de la leche de vaca, no se recomienda dar leche de soya. ¿Por qué? O por cuál también se podría cambiar, ya que no puede tomar leche de vaca ni de soya. Bueno, o sea, se dice que los pacientes que tienen una real alergia a la proteína de leche de vaca mediada por inmunoglobulina E podrían hacer alergia cruzada a la leche de soya. O sea, hacen alergia a la proteína vegetal también. Es por eso que no se recomienda. Muchos pueden recibirla y van a mejorar. Los que tienen cierto tipo de alergia, que se denominan, que no son mediadas por IgE, podrían mejorar con la leche de soya, pero teniendo las leches con proteína extensamente hidrolizada, son las de primera elección. Ahora, aclarando que es una enfermedad que es muy rara. Lo que pasa es que también, como todo es moda, ahora hay una moda de que todo niño que tenga un brotecito y está tomando leche de fórmula,
vamos a decir, no, tiene alergia a la proteína de la leche. Si hizo una diarrea con sangre, tiene alergia a la proteína de la leche. Si estornudó mucho y qué pasa con rinitis, tiene alergia a la proteína de la leche. Entonces estamos cambiando o estamos utilizando de forma inadecuada este tipo de leche que además son costosas y de mal sabor. Costosas, pero cuando hablamos de costosas son lo que valen un ojo de la cara y de muy mal sabor. Entonces no hacer sobrediagnósticos de esta enfermedad para no tener que utilizar exageradamente estas leches. Listo, gracias. Que también es transitorio. El niño después de 6 meses ya se va probando, retando al niño a la leche de vaca. ¿Listo? Bueno, pues. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Nos seguimos viendo. Hasta luego. Listo, doctor. Muchas gracias entonces. Bueno.